Cada año, la Real Academia Española adiciona y elimina cientos de palabras a su diccionario oficial de acuerdo al uso o desuso que le dan los casi 500 millones de personas que tienen el español como lengua materna. Sin embargo, te sorprenderás que puedan existir ciertas palabras que verás a continuación y por más raro que te parezca, podrás usarlas sin miedo a los reproches, o al menos técnicamente hablando. Número 1. Huevos. Si pones la mano en el fuego pensando que le falta la H y se escribe con V, piénsalo 2 veces, o por lo menos antes de verificar el contexto. Aunque es considerado como un arcaísmo, la palabra huevos significa necesidad o cosa necesaria y nada tiene que ver con los huevos de la gallina. Así que por huevos pasemos a la siguiente palabra. Número 2. Whisky. Estarás creyendo que es otra de esas bromas virales, ¿verdad? Pues para de creerlo. La palabra whisky es la versión castellana oficial de su contraparte británica whisky y se refiere al licor obtenido de la destilación de la malta fermentada de cereales como cebada, trigo, centeno y maíz. Pero ¿puedes imaginar esta bebida fabricada en algún país de habla hispana con esta palabra en su etiqueta? Número 3. Blue jean. Esta palabra hace alusión a los pantalones tipo vaqueros o tejanos y se usa especialmente en los países de América. Todos la conocemos por su denominación en inglés, blue jean, pero causa asombro ver cómo se ha colado en los diccionarios hispánicos bajo la palabra blue jean, que es prácticamente como se lee en español. Número 4. Cederrón. Si estás rompiéndote la cabeza adivinando qué significa esta palabra, no saldrás del asombro cuando sepas que se refiere a las siglas del inglés CD-ROM. Y aunque creas que es una broma de mal gusto, lo cierto es que es oficialmente la palabra castellana para aquellos discos compactos muy populares en los años 90 y 2000 para grabar datos en formato digital. Quizás te convenga conservar tu música preferida en varios CD-ROMs. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. Número 5. ONG. Si creíste haberlo visto todo, ya no sabrás qué pensar al saber que esta es una palabra que evidentemente deriva de la sigla ONG, que significa organización no gubernamental, que son organizaciones independientes sin ánimo de lucro que surgen a raíz de iniciativas civiles y populares, por lo general vinculadas a proyectos sociales. Por más extraño que te parezca, ONG está constituida oficialmente en el diccionario de la RAE desde el año 2014. Número 6. Zoom. El constante uso de la función ampliar disponible en medios digitales como visores de fotografías o editores de texto, imágenes o video ha hecho que pase al castellano como zoom, que es, una vez más, la forma oficial de escribir Zoom del inglés en nuestro idioma. Número 7. Palabro. No es una palabra maldicha. De hecho, este es precisamente su significado en el diccionario. Palabro es la forma coloquial de designar una palabra rara o maldicha. Así que si escuchas esta palabra, no pienses que ha sido un error del locutor, o puede que sí. También puede usarse como sinónimo de palabrón o grosería. Número 8. Abracadabrante.
Es fácil suponer que su raíz está en la famosa palabra abracadabra, la cual ha sido usada durante siglos como palabra amuleto con atribuciones mágicas, especialmente contra enfermedades o infortunios. Quizás por esto mismo, la RAE acepta abracadabrante como un adjetivo para decir que algo es muy sorprendente y desconcertante. Por esto, esta lista sí que es abracadabrante. Número 9. Bypass. Es intuitivo reconocer que esta palabra proviene de la forma en que se escribe en español la palabra inglesa bypass, que es una desviación que se realiza para salvar una obstrucción en un conducto anatómico. Los más comunes son el bypass coronario y el bypass gástrico. La palabra bypass, que se aclara tiene tilde en la A, viene siendo cada vez más usada en la comunidad médica y científica, por lo que ya se puede dar por castellanizado este vocablo. Número 10. Amigovio o amigovia. Este término, que comenzó como un juego de palabras usado principalmente entre adolescentes y jóvenes, ahora tiene el respaldo de la RAE y la define en su diccionario como una relación de menor compromiso formal que un noviazgo, y es que proviene precisamente de la fusión de amigo y novio, así que literalmente sería algo entre estas dos definiciones. Número 11. Jonrón. Nuevamente, la manera de escribir en español su contraparte en inglés nos divierte un poco. Esta vez con la palabra inglesa home run, que si eres aficionado al béisbol sabrás que es la jugada en la que el bateador golpea la pelota y la envía fuera del campo, permitiéndole recorrer todas las bases y anotar una carrera. Número 12. Arremangar. Seguro que ya la habías oído asociándola quizás al habla inculta, pero tendrás que cambiar tu percepción, ya que es una palabra que se encuentra en cualquier diccionario. Es evidentemente un sinónimo de remangar, y es levantar o recoger hacia arriba las mangas o la ropa. Así que arremángate la camisa y continuemos con nuestra lista. Número 13. Asesinar. No es una aberración ortográfica de la palabra asesinar, que es sinónimo de matar. De hecho, no tiene nada que ver con esto. Asesinar es salar la carne y ponerla al humo y al aire para que una vez seca se conserve. Es también sinónima de la palabra cecinar y viene precisamente de cecina, que es un tipo de carne deshidratada. Palabra bonus. Finde. Existe una frontera muy fina entre lo dicho coloquialmente de manera casi deportiva y lo oficialmente aceptado en un idioma, y este es precisamente el caso de finde. Se hizo tan popular que ya es una palabra oficial en nuestros diccionarios y es la abreviación de fin de semana. Número 14. Beatlemanía. ¿Quién iba a imaginar que la banda musical británica Los Beatles, popularizada en los años 60, iba a tener tal suceso que tendría el honor de ser la única banda musical que lleva el sufijo manía, que significa obsesión o afición, y ser aceptada como vocablo oficial en el diccionario de la RAE? Quizás aún tengan tantos fanáticos y seguidores para ostentar este privilegio. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!